parece que definitivamente el día 21 de julio se terminó el estado de alarma y entramos en eso que llaman la nueva normalidad. En esta nueva normalidad vamos a descubrir muchas cosas, algunas que ya se están vislumbrando, que son verdaderamente importantes y que iremos comentando en los días sucesivos. De momento nos vamos a concentrar en un punto latente al día de hoy, el tema de la economía, ¿no? Lo más inmediato que nos encontramos es con una situación económica nefasta, ya lo dijimos. Y los datos lo confirman, no solo en España, sino en toda Europa, me atrevería incluso a decir que en el mundo. La situación es pésima. ¿Cómo se sale de una situación pésima? Necesitamos dos cosas. Por un lado, la ayuda del Estado, y por otro, un programa, un plan de reconstrucción económica nacional. El Estado. Desde el punto de vista del Estado necesitamos dos cosas, las ayudas del Estado español y la financiación de la Unión Europea. ¿Pero acaso el Estado español puede ayudar a las empresas? No solo puede, sino que además debe. Teóricamente estaba prohibido por el Tratado de la Unión Europea, pero solo cuando no concurran circunstancias absolutamente excepcionales, como es el caso de la pandemia. De hecho, Alemania está ayudando de una manera enorme a sus empresas más importantes que están en crisis como consecuencia de la pandemia. Y Alemania lo puede hacer por una razón básica, porque sus cuentas públicas están muy saneadas. Cuanto más saneadas estén, más te deja la Unión Europea ayudar a tus empresas. Resulta que de este modo se produce una paradoja. El Estado más rico y menos afectado por la pandemia, que es Alemania, es el que más dinero tiene para ayudar a sus empresas, situándolas en una mejor posición de salida de cara a la reconstrucción de la economía europea. Y nosotros, los españoles y los italianos, que somos los que más hemos sufrido la pandemia, somos los que menos dinero tenemos para ayudar a nuestras empresas. Pero ojo, esto no es culpa de Alemania, esto es la consecuencia de que nuestros gobiernos, tanto del PP como del PSOE, durante el tiempo que han estado en el poder, no han hecho las cuentas como debían y no han dejado suficientemente sanas las finanzas públicas. Así son las cosas. La Unión Europea, siempre dije que la única posibilidad que tenemos de conseguir dinero es la Unión Europea. Muy bien. La Unión Europea ya ha creado una cosa que llaman un fondo de reconstrucción. ¿Y eso qué es? Pues una cantidad de 750.000 millones. Nosotros no pedíamos 1,5 billones, sí, pero vamos, se ha quedado en 750.000 millones, dividido en dos tramos. A, el tramo de los subsidios, B, el tramo de los créditos. Los subsidios, ¿qué son? Cantidades que teóricamente se dan a los estados a fondo perdido, entendiendo por fondo perdido que no se tienen que devolver. ¿A nosotros qué nos toca de eso? Pues aproximadamente unos 70.000 millones. ¿Es suficiente? Pues lo malo es que el dinero, cuanto más tarde en llegar, peor. ¿Ha llegado? No. ¿Se prevé cuándo puede llegar? Dicen que en enero. ¿No será poco y demasiado tarde? Pues yo qué quiere que les diga. Esto es lo que hay. Esto es lo que está encima de la mesa. Muy bien. ¿Y el subsidio significa que podemos hacer con el dinero lo que nos dé la gana? No. ¿Por qué no? Pues porque la Unión Europea condiciona esos subsidios a que se utilicen en unos segmentos de la actividad económica, en unos campos, llamémosle como queramos, que son los que determina la propia Unión Europea. ¿Eso no es en el fondo una intervención a priori? Sí, y es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque para determinados tipos de gobiernos tener cantidades de dinero gratuito en cifras muy importantes les puede dar la tentación de usarlo de una manera muy poco eficiente desde el punto de vista económico, aunque pueda hacerlo desde el punto de vista político. Por tanto, esto es para nosotros una garantía. Además, ese dinero se da anualmente. La Unión Europea comprueba si se han cumplido los requisitos de inversión del año anterior y si así ha sucedido, se concede el dinero para el año siguiente. Y si no, pues no se concede. Y si no se concede, estamos liquidados. Los créditos, por más de lo mismo, es decir, incremento de la deuda pública, y el incremento de deuda pública es traslado de la responsabilidad a las generaciones venideras. Me parece frívolo que haya gente por ahí diciendo que es que la deuda pública da igual porque la deuda pública no se paga. No podemos vivir en un estado poco serio y las deudas están para pagar. Otra cosa es que en una circunstancia de guerra o una cosa realmente extraordinaria haya que condonar total o parcialmente la deuda pública. Pero si se contrae deuda pública, señores, con la responsabilidad de que el día de mañana tendremos que pagarla y eso lo acabarán pagando las generaciones futuras.
No ha llegado el dinero, no. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto tenemos un problema serio que lo estamos viendo todos los días en la calle. Y el principal problema es que hay una serie de familias que están en situación de indigencia absoluta. Precisamente por ello se está votando en el Parlamento la renta universal. ¿Qué hay que decir al respecto? Pues hay que decir 2 o 3 ideas claras. Primera idea clara, hay que hacerla. No se puede tener a un montón de familias en una situación límite de indigencia. Primero por razones humanitarias y en segundo por razones prácticas. Porque cuando a las personas las sometes a una situación límite de indigencia acaban reaccionando con actos de violencia. Por tanto, hay que hacerla. 2. ¿Cómo hay que hacerla? El hecho de hacerla con carácter permanente y no sujeto a la pandemia es más que discutible. En segundo lugar, evidentemente puede dar lugar a fraudes. Esto lo sabemos. ¿Fraudes? Sí. Por ejemplo, políticos. Puede ocurrir que haya una tentación de parte de determinados partidos políticos de utilizar la renta universal como un medio de captación, de compra, vamos a decirlo así, de votos, diciendo, yo tengo una población cautiva, les digo que si vienen otros que no sea yo, les quitan la renta universal y por tanto me votan. Eso es una tentación, pero eso deriva no tanto de la renta universal, sino como del carácter espúreo de los políticos que quieran hacer esa práctica. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que determinadas personas que cobran 1.000 euros, 800 euros, 900 euros, digan, anda, yo entonces voy a trabajar, pues no trabajo, yo con esto voy que chuto. O trabajo, pero hago trabajos pues, de economía sumergida. Si encima yo tengo los ingresos que me vienen de la Unión Europea, que son compatibles con esto, pues no te digo nada. ¿Eso deriva de la creación de la renta universal? No. Deriva del carácter poco cívico de las personas que le reciben. Y eso solamente es posible si existe una colaboración entre empresarios que están dispuestos a vivir del fraude y trabajadores que quieren defraudar a la sociedad que les está dando esta renta universal. De una vez por todas deberíamos de hacer 2 cosas. La primera, sancionar de manera seria las violaciones a la renta universal. Segundo, crear una auténtica policía de estudio de esa renta universal y de su utilización, porque es verdaderamente un fraude a la sociedad la utilización de un dinero de todos para vivir de esta manera que estamos diciendo. Y la tercera, conseguir un nivel de educación de la sociedad española que por favor atienda a lo que son verdaderos comportamientos civilizados. Además de todo esto, necesitamos un plan de reconstrucción nacional. ¿Qué sabemos de este plan? Que el Congreso ha creado pues, una comisión, pero señores, el Congreso no es el lugar adecuado para la comisión. Si queremos un plan de reconstrucción nacional, tiene que ser toda la sociedad, fundamentalmente de las fuerzas empresariales y sociales, no únicamente los políticos. Esto es una cosa evidente. Y es que además estamos ante una amenaza y una oportunidad. Una amenaza porque partimos de una situación muy mala, porque el dinero no llega, porque los daños son realmente potentes y porque muchas de las cosas que había antes ya no van a volver y que hay determinados comportamientos que van a cambiar. Esto es para mí verdaderamente obvio. Los hábitos de consumo van a cambiar, los hábitos de trabajo mediante el trabajo no presencial van a cambiar y como consecuencia van a cambiar determinadas estructuras de gastos de las empresas y por ejemplo pues el mercado de oficinas en alquiler, etcétera. Hay una serie de cosas que van a cambiar y que las vamos a ver todos los días. Probablemente el modelo del turismo cuantitativo que hemos tenido pues no sea sostenible en igualdad de condiciones en el futuro. Muchas cosas van a cambiar y entonces tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Es decir, hay que hacer de manera diferente las cosas que van a ser diferentes. Y en ese plan de reconstrucción nacional yo creo que hay un objetivo primario, que es modificar nuestro modelo productivo. En los años 90 se edificó como consecuencia, a mi juicio, de errores, que siempre lo he dicho así, basándose en el sector servicios y dejando de lado la industria. Pues no. Además de eso se añadió la globalización. Pues no, señores. Mira, vamos a ver. La globalización ha puesto de manifiesto, cómo determinadas carencias no se pueden soportar. Por eso, el nuevo plan tiene que pensar en 2 principios. A, los valores nacionales y B, los valores de la nueva empresa
desde el punto de vista inteligente, por llamarle de una forma. Los valores nacionales, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que como Estado no podemos tener carencias en determinados aspectos, que lo hemos visto en la pandemia con la producción de elementos básicos para el sistema sanitario, ¿no? Y lo inteligente, ¿qué es? Que nos vamos a un nuevo modelo. Nos vamos a un nuevo modelo de relaciones de producción y de relaciones de distribución. Lo estamos viendo con las grandes redes de distribución, con las tecnológicas. Los modelos de producción aplican la inteligencia artificial. Eso quiere decir que frente a las amenazas tenemos unas auténticas oportunidades para construir entre todos un sistema productivo que no tenga las carencias que tenía el anterior. No es fácil, ¿quién ha dicho que sea fácil? Pero por delante tenemos la oportunidad de hacerlo, las nuevas herramientas nos lo van a dar. Y ojo al sistema financiero, ojo al sistema financiero, que las nuevas tecnológicas están atacando los basamentos de su negocio base. Y un problema financiero unido a un problema industrial ya no lo soportaríamos. O sea que, por tanto, tenemos que tener un proceso de reconstrucción del modelo productivo nacional, muy atentos al sistema financiero, aplicación de las nuevas tecnologías a largo plazo, y es algo que de verdad lo debemos, porque les vamos a dejar a las nuevas generaciones una deuda impresionante y por lo menos vamos a dejarles un intento de un modelo productivo coherente, en el que puedan convivir y disfrutar con serenidad, como ocurre con otros países mucho mejor desarrollados de nuestro entorno.